Vamos a empezar con cosas más fuertes. No puedo. Eso, muchacho, caballito. Vale. A ver, me checa bien, Manny, porque es la primera vez que lo hago. Excelente, muy bien. Arriba, Vamos. amigo, a ver. Llover desde arriba. ¿Y arriba qué? Así, ponte burrito. Vámonos. Sí. Ya tengo que lo acabo de empezar así. Vamos, usted puede. Venga. Sí. Ay, disculpa si te meto un rodillón, ¡Eso! ¡Bravo! Vientos. Vamos. El tigre. Eso. No, me pongo de 4 y después de 4 y mira. Sí. Hola, Rosa, ya llegué. No, ¿Qué onda, Cholito? Hola, Hola. Güey, ¿tú todavía tienes el descaro de aparecerte gracias. aquí? Pues ¿qué pasó? No, güey. ¿Sigues enojado o qué? No enojado, güey, pero ¿cómo te atreves a venir todavía, güey? Eso que hicieron no está bien, güey. Entonces, O sea, ¿qué propones? No, güey, no es cosa que proponga, es cosa que le dijeras a tu tío que se anime a un mano a mano para ver si es tan cabrón como dice. Claro que lo es más, déjale marco. Márcale y dile a ver si sí es cierto. ¿Bueno? ¿Sí, tío? ¿Qué crees que este cabrón otra vez está diciendo que al chile no la rifas? Que si te rifarías ahorita un tío con él. No, sí. A ver si puede solo. Si puede Que solo, no con legal. ayuda. Un mano a mano solos. Ok, no hay pedo. No te preocupes. Va, acá te espero. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que ahorita mismo se rifa una contigo. Va, a ver si sí es cierto. Entonces viene para acá. Ya viene para acá. Ya hay tiro, amigo. ¿Cómo Va a van? haber tiro, sí. ¿A quién nos vamos a echar? No te vayas a alejar. No, güey. Yo aquí voy a estar de second. Si Sí. ese cabrón se mete, también me voy a meter, ¿no? Ok. Porque, o sea, no mames. Sí, güey. pero ahora sí, güey, hazme esquina. Es que sí te partieron tu mano. No, la sí, otra por eso vez. te digo, si se mete Cholo también, Sí, tú no lo piensas. sí, no te preocupes. En la primera que me haga Cholo, tú te metes. Sí, ¿va? y usted también, Vamos, don sí, Manny, sí, ¿no? sí. O sea, que sea Cuéntame con quién madres es el pedo. Es con Porque el ya me puto de tienen hasta la Jetson, madre güey. que me estás llame cuando estoy trabajando, cabrón. O sea, yo entiendo que ustedes no, tengan nada que hacer, güey, pero pues no hay yo sé- ningún pedo. A ver, a ver. Lo único que yo dije Cuando yo esté es- hablando, Lo cuando único yo que esté hablando, dije te es guardes que silencio, mi niño. si tenías valor, nos aventáramos un mano a mano, nada más. No mames, güey, que ya no te gané necesites, como 34 no necesites veces, güey. ¿Qué más achichincles. quieres, Un güey? mano a mano, a ver si sí es cierto. Güey, no mames, pues te he ganado como 34 veces, Mira, güey. mira, gánale 35. Súbanse. Súbanse. ¿Y tu niñera? Súbete. ¿Quieres un mano a mano? Igual es a tu Porque niñera, también traes ahí a güey. tu, ahí traes a tu bebecito. Es que es mi alumno. Mira, es más, te propongo un 2-2 si quieres. Bueno, por fin decídete, Él no tiene güey. la, él no Te tiene voy a la decir culpa. algo, güey. Él no tiene la Te voy culpa. a decir algo, Por eso güey. te digo que tú y yo somos Tómate nada un más. café, güey. Decides si quieres un 1 contra 1, si quieres un Súbete. 2 contra 2. ¿A eso y ya veniste? cuando quieras luchar, güey. A mí eso no me- veniste, súbete. 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 Pinche chamaco. Lucharán a una sola caída y sin límite de tiempo. En la esquina ruda, el despiadado Amuleto. Y en la esquina técnica, el Beach Boy de Club Lucha, Jetson. Toma nota, mijo, porque hoy es donde... Y ahora ese pinche calzón rosita, qué pedo. Muy bien, pues otra vez nos encontramos por aquí, mi querido Huicho, ¿cómo has estado? Pues bien, bastante bien desde la última lucha, pero ya viste que a Don Manny ya nos agarró de sus mensos. Sí, pues definitivamente, pues, pero yo creo que tampoco les paga a sus luchadores, mira, cada vez se ven más escuálidos. Pues sí, pero esperemos que esto ya sean luchas de verdad. Ya viste que la lucha anterior, pues la verdad nos quedó a deber bastante. No sé, la verdad es que lo dudo, hasta parece, ¿cómo se llama? Pasarela de calzones, ¿viste? Sí, está presumiendo el calzón, el otro está presumiendo su musculatura, pero pues a ver si de uno no se hace. No, güey, la musculatura, sí se ve que se aventó una orden de 20 tacos de suadero el cabrón. Pues es que los luchadores deben estar bien comidos, porque mira ese Jet Surf, parece que le hace falta comer bastante. Está desnutrido el muchacho. Está buscando su venganza desde la vez que se lo madrearon. Ya viste que hasta le quitaron su máscara el de barbas, pero esa es otra historia. Sí, definitivamente, y es que mira, ahorita jugando las manitas calientes, que si el Porky se puede defender, ya lo tiró, le está pisando al huesudo. Ya vemos que lo está sometiendo a este Jet Surf.
Pero pues el amuleto no se deja, se ve que tiene bastante carácter rudo. Robo, no sé si puedo respaldarte eso, mi querido bicho. Yo nada más estoy viendo aquí como que en una lucha de sumo y un muñeco de trapo. Usted, teacher, ¿qué me diría que sería un buen castigo para este técnico? Pues yo creo que mínimo que un castiguito a la espalda, que le peguen en los kiwis, que lo hagan realmente sufrir, que aprenda a amar a Dios en tierra de indios. Pues mira, ya vemos que el amuleto le está dando vueltas, pero Jetsurf se quita, ya le quiere lamer las patas, no sé qué le está haciendo ahí. Le va a morder los callos, ahorita vas a ver que le va a morder los callos seguramente. Ya Don Manny ya le está gritando, ya viste que a Don Manny casi no le gusta andar de argüendero. Sí, completamente. Este se mete en todo menos en pagar. Sí, pues aquí nos tiene a nosotros y a sus luchadores también, sin pagan algunos. Ese Don Manny, todo un caso ese señor. Sí, oye, ¿y te dio lo de los polvos para hornear o también seguimos esperando? Pues seguimos esperando, de hecho igual yo vine con la promesa de que hoy sí me iba a pagar, esperemos que hoy sí me pague ese Don Manny. Mira, parece ser que ya le va a enseñar los kiwis, mira. Este es el verdadero eclipse que estábamos esperando. Muy bien, ese eclipse ya, el otro pobre no se puede levantar, le cayó todo el mundo encima. Pero vemos que aún tiene un poco de fuerza. Sí, pobrecito, mira, masaje a la espalda, vamos a rotar. Una buena patadita para ir calentando, bastante bien. Sí, definitivamente, pero pues como que está muy dispareja esta lucha, se ve muy escuálido el pobre muchacho. Mira, ya le está enseñando a su joven pupilo, a ver si aprende algo ese cholo. Pero no lo veo tomando notas, la verdad es que como que no tiene mucho interés de aprender. Como ya es generación actual, ya todo en la mente o en el teléfono lo guarda. Lo quieren todo fácil. Mira, ya están ahí los dos tirados, postrados, pero vemos que el amuleto todavía no se rinde. No, él todavía como que se ve más prometedor, la verdad es que no tenía el gusto, pero sí, me está llamando. Y el de Barbas, ahí vemos que se asoma, ya ves que es bien chismoso ese de Barbas. Ya ves que su lucha pasada nos quedó a deber bastante. Para eso me estaba retando el cabrón. ¿Y quién va a seguir después de este perro? ¿Y quién va a seguir después de este perro? ¿Ya se rindió? ¿Ya se rindió? No se ha rendido. Ándele, patada en las nachas, tómela dos, párese, perro. Todavía le da un zape y vemos que se duele el Jetsurf, pero pues ahí puede. Le acomodó como que la única neurona que tenía. Le acomodó la neurona, le acomodó las tripas, le acomodó todo. Ahí vemos que se va levantando. Ándele, pierrotazo. Ya está reaccionando este joven de calzón rosa, pero pues veremos si será suficiente. No, bueno, como que me lo agarró disparejo. Con esa masa muscular era para que ni lo movieran. Sí, fue el colapso de dos mundos, pero parece que fue más bien la luna contra Saturno, porque mira, inmenso el joven. Sí, definitivamente, ya ándele, eso era lo que yo esperaba. Ahora sí ya se paró bien, señor. Muy bien, la que está acomodando la espalda porque estaba un poco chueca, ya se la acomodó. Otra vez ya para reafirmar que se quede bien. Y unas pequeñas pataditas. Masaje con los pies como las orientales. Sí, es una sesión de fisioterapia bastante curiosa. Yo creo que deberías de irte, Chera, que te acomoden la espalda. No, la verdad es que, pues, paso. Hermoso vals que nos delita las pupilas. Ni en los 15 años de mi prima se veían estas cosas. Excelente vuelo de quinceañera. Yo sí le doy un 9. Mira, yo me voy a poner como Lolita Cortés en estos concursos de baile, como que le falta técnica. Tú no eres vedette. Tú no eres vedette y vemos que aquí le aplica un bastante buen castigo a la parte del cuello. Ya lo dejó ahí tumbado. Como que ya está viendo estrellitas el pobre flaco este. Ya está acomodando también el pecho, le faltaba, pero ya vemos que el pobre hombre ya no se puede levantar. No, y ahora sí va un castigo al brazo completamente bien sujetado el muchacho. ¿Pa' dónde vas, mi querido flaco? Aquí te me quedas engarrotado. Muy bien, está aguantando bastante bien el castigo. Es de asombrar ese nivel de aguante, la verdad. Sí, al menos para punching bag sí sirve. Pues sí, vemos que ahí está forcejeando, pero amuleto como si no le costara nada. Completamente, parece que está jugando con sus sobrinitos. Así es, yo creo que sí juega con el joven cholo. Lo está enseñando a hacer rudo, pero pues vemos que el cholo pues no sacó tanto de su tío. Sí, no, le falta, siento que le falta rudeza al cholo, la verdad. Sí, ahí vemos el Jetsurf, ya está surfeando justamente. Bien, una buena técnica de multitasking. Ya cayó. Perdió el equilibrio, mi querido flaco del panto. Él puede pasar de quinceañera a surfista en un solo segundo y ahorita otra vez ya están acomodando muy bien esas ideas. Completamente. Ahora sí, mira de lo que estamos hablando, un buen golpecito, intercambio de bofetones como
actrices de Televisa bofeteándose. Muy bien, se golpea el estómago bastante bien, se queja, vemos que todavía aguanta. A ver qué planea ese amuleto hacerle ahorita. Téngale, suéltalo. Ándale ahí, una patada en los kiwis, por favor. Estaría muy bien. ¿Cuál perro? Otra. Agarra cuerdas, agarra cuerdas, agarra cuerdas. ¡Cuerdas! Güey, no mames, está sangrando. Desatórame el pie, güey. No mames. Cholo, desatórame el pie. Tío, güey. Yo te lo desatoro, güey. Se pasaron de... Oh, revísame, güey. No mames. Güey, no mames, te tiró el diente. ¿No lo sentiste? Increíble lo que le hizo el amuleto, le tumbó un diente. Está bien que sea rudo, pero pues tampoco hay que pasarse. Gajes del oficio, mira, si este flaco quiere ponerse con Sansón a las patadas, que se aguante. Pues mira, pues ni estaba tan malo porque ya lo está tomando las cuerdas. Es que eso es sucio, o sea, ¿dónde están poniendo orden? Lo agarró desprevenido, definitivamente. Pues sí, vemos que se sigue quejando, pero pues, ¿qué será? Ya lo estaremos viendo en la próxima. Espero que estén disfrutando estas cosas igual que nosotros, estos bailes y estas caricias. Y nos vemos en la próxima. Mi pinche sobrino se puso del lado de ustedes. Pero vas a ver, pinche sobrino. Son pasadezas de lanza. Me retó mano a mano. Pero ahí no está su mano a sanguinario, mano. pues, pero no sanguinario. ¿Qué te pasa? Él solito se lo hizo, Manny. Y tú, Manny, 17 veces estuvo a punto de rendirlo. Nunca me contaste. Cuando él me puso las espaldas planas, contaste a la velocidad de la luz. Y eso no es normal en ti, Manny. Eso no es normal en ti, Manny, porque tú No sí sabes te luchar, cuentas no sabes bien luchar despacito. limpio, güey. Güey, No querías sabes un pinche luchar. mano a mano. No, pero no lo sabes, tuviste. güey. Y te dices Ganaste con profesional. trampa, solamente así puedes. Te dices Para cuando profesional. no quieras sangrar, güey, No, tío. cómprate un tranquilo. tutú y vete al ballet, güey. Querías una lucha mano a mano y tú, cabrón, luego vamos a hablar, güey. Porque tú me distrajiste para que ese güey me ganara. Pero ya, luego lo solucionamos tú y yo en la casa. No, mamadas. Sí, güey, sí. Son mamadas porque yo, la neta... ¿Me llevan el carro? Sí, vámonos, La vámonos, neta, vámonos. la neta, tenía oportunidad. Tráigame una playera o algo, ¿no? Si no quería sangrar, mira, No, tío, ese cabrón llora porque sangró, güey. Fue como me dejó el brazo, güey. Ay, güey, Yo así pero no es puedo que tú trabajar, también güey. estabas en exceso de No, rudeza, no tío. mames, güey. Cuando quiera luchar, me pidió el mano a mano, se lo di. Y era chinga, güey. es que las cosas No, son son mamadas, güey. Son mamadas. Son mamadas porque ya te va a ganar, güey. Admítelo que ya te va a ganar, güey. Todo gracias a este pinche anciano codependiente de sustancias ilícitas y nocivas. Pero ¿sabes qué, Manny? Estas mamadas yo no las voy a tolerar, güey. Y yo te declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es Club Lucha, güey. Y esta me la pagan porque no voy a regresar solo, güey. Tú no, La neta, tú desapareces la de aquí, neta, eres la neta. una persona no grata. Mira, Manny, 17 veces estoy a punto de ganar y no contaste, cabrón. Y es una chingadera que cuando me pusieran las espaldas planas a mí contaras esa velocidad, Manny, ni tú te la crees. Pero mira, así como vamos las cosas, vas a ver, voy a regresar. Voy a acabar con todos estos pinches alumnos de papel, güey. Pero ya nada más que no chillen, güey.